Ok, hoy vamos a hablar de un circuito regulador con carga RL. Ya nosotros hemos visto cómo funciona un circuito regulador. Básicamente, la acción reguladora del circuito es entregarle más o menos potencia a la carga de acuerdo a una regulación de voltaje y de corriente en alterna. Y hasta el momento pues no hemos visto más que el funcionamiento en una carga resistiva. Ya sabemos que las cargas realmente tienen más que solo ser cargas resistivas. La inductancia asociada a las cargas es bastante importante, hace más reales los modelos. Y vamos a ver cómo actúa este mismo regulador, pero ahora en presencia de una carga resistiva-inductiva. Siguiendo la misma idea de los que teníamos con los rectificadores y las diferentes cargas que había en cada uno de ellos. Vamos a ver reguladores con carga RL, qué son, cómo trabajan, cuáles son los casos que tienen para funcionar, las formas de onda de voltaje y corriente y el cálculo de ecuaciones y sus parámetros, que es básicamente lo que hemos visto para cada uno de los circuitos que hemos estudiado en las clases anteriores. Ok, vamos a ver, los reguladores con carga RL, y una vez estudiado el funcionamiento del regulador con carga resistiva, podemos extrapolar el procedimiento de análisis a una carga resistivo-inductiva cualquiera. Vamos a valernos de un análisis presentado para la carga R en la clase anterior y lo vamos a utilizar para encontrar otros parámetros que son de interés dentro de las curvas de voltaje y de corriente, recordando que para estos dispositivos lo que nosotros estamos buscando son valores eficaces de trabajo. ¿Por qué son valores eficaces de trabajo? ¿Alguien me quiere repetir, por favor? ¿Por qué buscamos valores eficaces y qué valores son los que ya no nos sirven? Ok, en AC no hay promedios, el valor promedio es 0, exactamente. Entonces nos interesa el valor eficaz o el valor RMS. Volvemos a tener un circuito, un voltaje RMS, una fuente de voltaje de RMS a 60 Hz, pues ya eso lo sabemos de siempre. Y ahora tenemos una diferencia, una carga resistivo-inductiva. No nos importa en este momento qué tipo o qué valores tiene la resistencia y la inductancia. ¿De acuerdo? Nada más nos interesa que sea una carga resistivo-inductiva. Ya ustedes pues tendrán chance de simular este tipo de comportamientos, importándoles, claro, el valor de inductancia y de resistencia. Recordemos que hay un circuito de disparo que está asociado a todos los tiristores, en este caso al TRIAC, ¿no? Y los valores de R y L pues no van a ser relevantes en este momento. De la misma forma que para cuando hablábamos de rectificadores semicontrolados, el rectificador mixto que tenía carga resistiva-inductiva, cuando nosotros estamos en presencia de un circuito regulador RL, tenemos dos posibles casos de funcionamiento. De hecho hay tres, pero el tercero se trabaja como un caso especial del caso segundo. Más adelante se lo voy a mencionar para que ustedes lo puedan simular y agregarlo en las simulaciones de su portafolio. Estos casos tienen que ver con parámetros iniciales del circuito, es decir, los valores de teta y el valor de alfa, y la relación que hay entre ellos. Recordemos que alfa es el ángulo de disparo y teta es el ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Y estos dos pues se obtienen, ya sabemos, primero el teta se obtiene de la tangente inversa de omega L entre R, y la z, que sería el valor de la impedancia, la raíz de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Obviamente alfa ya conocemos nosotros porque nosotros lo ponemos. Nosotros decidimos en qué momento vamos a disparar este TRIAC o los tiristores en cualquier caso. Entonces, los casos de funcionamiento son estos dos. Primero, si alfa es mayor que teta y obviamente es menor que pi, en este caso la respuesta del circuito va a ser una corriente alterna pulsante que va a tener tramos en los que va a ser 0.
Y el caso 2 es si alfa es menor que teta. En este caso, la respuesta del circuito va a ser siempre una corriente positiva o cero, haciendo que el regulador actúe como un rectificador. ¿Estamos claros? Bien, vamos a empezar. Como ya conocemos el trabajo de un circuito regulador, ya no vamos a analizar al circuito por tiempos, sino solamente en los casos de funcionamiento. Sabemos que los tiristores se disparan en un ángulo de omega t igual a alfa y que además, en presencia de un inductor, su conducción se extingue de forma general en el ángulo omega t igual a beta, beta siendo el ángulo de extinción. ¿Por qué solo en el caso de los inductores? ¿Por qué no en el caso de cuando tenemos una carga puramente resistiva? ¿Por qué no hay beta en una carga puramente resistiva? Porque el inductor descarga corriente. ¿Y eso qué provoca? Bueno, porque están en fase, voltaje y corriente medio. ¿Por qué no existe beta? Porque no hay almacenamiento en la carga R. Ajá, ¿y eso qué provoca? Tiene que ver con el semiconductor. Está fácil. Solo tenemos corriente cuando hay voltaje en la carga o cuando el voltaje es positivo de ánodo a cátodo. Entonces, no tenemos un beta independientemente de si es controlado o no controlado, simplemente porque la conducción me la da el que tenga un voltaje positivo de ánodo a cátodo, además de estar cebado el tiristor para poder conducir. ¿De acuerdo? Vamos a ver el funcionamiento y las curvas resultantes del regulador para cada uno de estos casos. Veamos. Si teta es menor que alfa y menor que pi, es decir, si alfa elegido es mayor que teta, entonces el voltaje que percibe la carga va a ser igual al voltaje de la fuente desde que el tiristor se dispara hasta que su conducción se extingue. Recordemos que beta se da en el siguiente semiciclo. Una vez que el tiristor deja de conducir corriente a la carga, esta va a percibir un valor de voltaje y de corriente igual a 0 para ambos. ¿De acuerdo? No sé si me están siguiendo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas? Nada. Vale, miren. Entonces, si nosotros, vea lo que voy a hacer. Nosotros, en este caso, lo vamos a analizar en el estado periódico permanente. Y cuando veamos la simulación, ustedes me van a entender por qué. Si yo analizo en el estado periódico permanente, yo voy a decir que yo he escogido un valor de alfa donde sucede un pulso tal que ese alfa es mayor que el ángulo teta. Si este es mi alfa, yo voy a decir acá en este momento, el voltaje que va a percibir la carga va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Hasta cuándo? Como depende del inductor, va a empezar a fluir la corriente, incluso en el semiciclo negativo, hasta el momento en que tengamos un ángulo de extinción.
Si no hay, perdón, si tenemos un inductor, siempre vamos a tener un ángulo de extinción. ¿De acuerdo? Ahora, la corriente en la carga, por efecto del inductor, va a iniciar a fluir desde el momento del disparo, aumentando y disminuyendo lentamente. ¿Por qué? Porque el inductor no permite cambios bruscos de corriente. Y se hará cero en el ángulo de extinción. Entonces, si teníamos nuestro ángulo alfa de este lado y teníamos nuestro ángulo de extinción de este lado, el voltaje sube hasta el voltaje de la fuente, cae con la fuente y sube a cero en el ángulo de extinción. La corriente, ¿cómo se va a mover? La corriente es la roja. La corriente aumenta en el momento que se da alfa y va a fluir mientras no tengamos un ángulo de extinción. Por acá. ¿De acuerdo? Por la acción bidireccional de los SCR o del TRIAC, la corriente va a ser siempre cero o algún valor positivo para el semiciclo positivo y será siempre cero o algún valor negativo para los semiciclos negativos. ¿Qué va a pasar cuando encontremos otro alfa? A ver, ¿quién me dice a dónde vamos a tener el siguiente alfa, muchachos? ¿Entre qué tramos de esa grafiquita vamos a tener el siguiente alfa? ¿Dónde va a estar el siguiente pulso? Ok, va a estar entre beta y 2pi. ¿Por qué? Porque sabemos que el nuevo alfa va a estar después de ese pi. Y como ese alfa es mayor que teta, nuestro nuevo alfa, lo voy a dibujar de otro color, a pesar de que vamos a dibujar la misma gráfica de voltaje, tenemos acá nuestro alfa, más o menos por este lado. Dice José Daniel, teta era el valor fijo definido por la carga. Claro, porque teta lo sacas con la tangente inversa de omega L sobre R. Entonces, al tener un valor fijo, ya sabes que, vale, digamos que en este caso teta me da por acá. Entonces, nuestro alfa, perdón, nuestro teta más pi, digamos, va a estar de este lado. La misma distancia que toma desde teta hasta alfa, va a tomar desde teta más pi hasta alfa más pi. ¿A dónde va a disparar y qué voltaje va a tener la carga después del siguiente pulso? En el segundo tramo. ¿Qué valor va a tener el voltaje de la carga en el tramo, con el nuevo disparo? El mismo de la fuente, pero en el semiciclo negativo. Entre beta y alfa más pi, ¿cuánto va a ser el voltaje? 0, exactamente. Aquí el tiristor no conduce, ¿de acuerdo? Porque se le acabó la pila, se le acabó la energía que estaba guardada en el inductor, se mantiene en 0, pero el pulso que se genera en el siguiente semiciclo, que por ser regulador hay un pulso también en el semiciclo negativo, vamos a bajar hasta el voltaje de la fuente nuevamente. ¿Está claro? Y nos vamos a mantener ¿hasta dónde? Hasta 0. ¿Hasta dónde nos vamos a mantener? Sobre el voltaje de la fuente. Acuérdense que ahí estamos cruzando por 0. Y si estamos cruzando por 0, necesitamos que el voltaje caiga completamente. ¿Qué va a pasar en el siguiente semiciclo? Hasta que se descargue el inductor de nuevo. ¿Y dónde se va a descargar, Raúl, el inductor otra vez? En beta más pi. Estamos en beta más pi. ¿Sí me sigue?
este beta se va a volver a repetir pi veces después, es decir, por acá. Este es nuevo beta, entonces nos mantenemos voltaje de carga, igual que el de la fuente, y caemos en beta. Este análisis debe hacerse en estado periódico permanente, ya que el voltaje y la corriente pulsantes van a comenzar a apreciarse hasta un periodo después de conectado el circuito. ¿Qué implica entonces para el voltaje en la carga? La carga va a percibir un voltaje que se corta en beta y que vuelve a iniciar en alfa en cada semiperíodo, respetando su signo. Importante, en este caso, en cada semiciclo, ojo lo que voy a decir, en cada semiciclo, el valor absoluto de beta es menor que el valor absoluto de alfa. Es decir, que beta va a suceder antes que alfa. Así lo hemos dibujado en el anterior, lo voy a volver a poner. Vea, ¿dónde está beta? Acá. ¿Y dónde vuelve a estar alfa? Un par de o unos cuantos segundos después. Este es alfa. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? Ok. Entonces, volvamos a dibujarlo. Mientras tenemos el S1 polarizado en directa, yo voy a tener el alfa después de teta y digo, subo hasta el voltaje de la fuente, bajo con el voltaje de la fuente ¿hasta dónde? Hasta beta. Es 0 desde beta hasta el nuevo alfa, que va a suceder en el mismo lugar. Volvemos a subir en el voltaje y nos vamos a seguir cargando en el voltaje de la fuente hasta que se vuelve a extinguir. ¿En dónde? En beta. Ahí disculpen que no sea igualito, pero ahí vamos. Luego vuelve a suceder alfa y lo hacemos lo mismo. Esa es mi curva de voltaje. Pero ¿qué va a pasar con mi curva de corriente? Bueno, la corriente igual es una función periódica, una curva periódica que además sucede en positivos y negativos según va corriendo el tiempo. Crece en alfa, cae en beta, se mantiene en 0. Crece en alfa, cae en beta y se mantiene en 0. Crece en alfa y se mantiene, va a caer en el siguiente beta en el otro semiperíodo. Vale, pero ahora entonces, ¿qué pasa en este tramo? Ya les voy a poner la gráfica ya finalizada y simulada. Pero ¿qué pasa en este tramo de acá, antes del primer alfa? ¿Qué pasa antes del primer alfa? Hola, hola. Exacto, esa es a ver, Ulises, esa es la respuesta que quería. Si está en EPP, vamos a tener el pedazo donde conduce el inductor del semiciclo anterior, exactamente. Si a este EPP, es decir, que no estamos empezando en cero, tendríamos la contribución tanto del voltaje y la corriente del semiciclo anterior. Es decir, veníamos subiendo, bajamos en beta y nos mantenemos en 0 desde beta hasta alfa. Y la corriente venía del anterior, venía y se iba a extinguir en beta. Ahí quedó feo. Se iba a extinguir acá en beta, venía desde el alfa del semiciclo anterior.
¿Qué pasa si estuviéramos en el primer transiente? Pues obviamente si estamos en el primer transiente no hay nada, así como dice GC, no hay nada, y por lo tanto va a empezar nuestra curva de voltaje desde el primer disparo, que es este primer alfa. Entonces nos mantenemos en 0 y crece a partir de alfa. Pero como les dije desde el inicio, esta curva debe analizarse en estado periódico permanente. Porque si no vamos a tener esa contribución del primer semiciclo que no es representativo. ¿Está claro? Ok, entonces la curva de voltaje con relación al pulso de disparo queda de esta manera. Vea, el pulso de disparo en este caso está sucediendo un poquitín después de nuestro teta. Yo no he calculado el teta, pero ustedes lo pueden calcular. Aquí tenemos nuestro beta y aquí tenemos nuestro alfa. Vea dónde estoy analizando tiempo después de 16.66 milisegundos. ¿Por qué? Porque 16.66 es 2pi. Estoy analizándolo a partir del segundo periodo. Me expliqué. El voltaje viene subiendo por acción del semiciclo anterior, baja en beta, se mantiene en 0, llega a alfa y sube al voltaje de la fuente y volvemos a repetir todo el ciclo. La corriente con relación al pulso queda de esta manera. En el pulso damos inicio a la conducción de corriente, nos mantenemos hasta que se extingue, volvemos a 0 y hacemos todo el ciclo nuevamente. Y finalmente el voltaje corriente con relación al pulso de disparo queda así. Tenemos la gráfica de fuente y de pulso, nuestro gráfico de voltaje y nuestra gráfica de corriente. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Pues estamos regulando la cantidad de potencia que le estamos entregando a la carga. ¿De acuerdo? Bien. En este tramo el tiristor primero conduce y en este tramo el tiristor segundo es el que está conduciendo. Para este caso, la ecuación de corriente percibida por la carga es muy parecida a la ecuación de voltaje del rectificador mixto. Dicha ecuación se obtiene de realizar el desarrollo de Kirchhoff en la malla. Ya se la pueden, pues. I de t igual a Bm entre z por el seno de omega t menos teta menos seno de alfa menos teta por e a la menos r sobre l. Vea que ahora le he dejado el tau que es constante, por alfa menos omega t sobre omega tau. Tau es, ustedes ya lo conocen, la constante del circuito, que tiene que ver con R y L. Esta ecuación es válida para el intervalo entre alfa y beta. ¿Qué pasa si el valor de alfa es igual a teta? Y este es lo que les decía, realmente son 3 casos, pero este caso se toma como un caso especial del primero. ¿Quién me dice qué cree que va a pasar si el ángulo alfa es igual al ángulo que he elegido como teta? Perdón, si el ángulo teta es igual al ángulo que he elegido como alfa. Ajá. Vaya. Bueno, pensemos muchachos. Pensemos. La corriente no empezaría en un tiempo teta después de alfa. No. ¿Qué pasaría gráficamente y matemáticamente si alfa es igual a teta? Ahí está la ecuación anterior. Porque es imposible, ¿no?
Vale. Punto 5 más en el parcial presencial si alguien me dice que va a pasar si alfa es igual a teta. Punto 5. Pero tiene que encender el micrófono, así escrito no. Que quede la prueba de que lo dijo. No. No hay conducción. No. ¿De verdad creen que no habría conducción? Ajá. ¿Alguien? ¿O retiro mi oferta? La parte inductiva sería, o sea, no tuviera, La parte inductiva. no tuviera efecto, ajá, no tuviera efecto en el circuito, ¿no? ¿Pero a qué te referís Porque, con la parte inductiva, Rodrigo? o sea, que no hubiera retraso en las corrientes. Ajá. Y si no hubiera retraso en la corriente, ¿qué significaría? Va por buen camino. Que va en fase, pues. Que va en O fase sea, y que solo queda la parte resistiva. más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que tenés una Z ahí y la Z tiene que ver tanto con la resistencia como con la inductancia. Ah, bueno, Sí. sí. Deberían, a ver, vamos a ver si lo mencionas al micrófono. Quiero que quede prueba de esto. Hola, Hola. para mí que se va a comportar igual que el rectificador RL, únicamente para el semiciclo positivo. Únicamente para el semiciclo positivo, entonces no tendría componente negativa. Eh, ¿Cómo no? Y entonces Pero sería eh, cero. eso sí no sé. No, Vamos. sí tendríamos corriente para el semiciclo negativo, pero para este caso, para el semiciclo positivo, sí tendría el mismo comportamiento del RL, pienso yo. No. Nadie. Una más y retiro la oferta. Nadie. Vale, miren. Bueno, nadie quiso, nadie pudo. ¿Qué va a pasar si alfa es igual a teta? Bueno, si alfa es igual a teta significa que este término no existe matemáticamente y por lo tanto este término tampoco existe porque se están multiplicando. ¿Qué me queda? Este término de acá. ¿Qué es lo que va a significar? Que estamos en presencia de una corriente que tiene forma senoidal pura. Si el valor del ángulo de disparo es igual al valor del ángulo de desfase, entonces la ecuación de corriente pierde su componente exponencial. La forma de onda queda como una forma senoidal pura. La corriente en todo el tiempo va a ser igual al voltaje entre la impedancia por el seno de omega t menos teta. Y esta ecuación va a ser válida siempre y solamente cuando el alfa elegido sea igual que el teta del circuito. ¿Estamos claros? Entonces, para encontrar beta, como la ecuación anterior también es válida para beta y sabemos que en ese punto el tiristor deja de conducir, con lo cual la corriente es cero, si queremos encontrar el valor de este ángulo, el ángulo de extinción, vamos a sustituir omega t igual a beta. Igualamos a 0 y resolvemos numéricamente. Ya eso ya lo conocemos, ¿no? Queremos encontrar beta, pues omega t es igual a beta y hacemos toda nuestra matemática y la magia ahí que sucede. Y la calculadora pues la saca bien fácil. Los intervalos de conducción de los tiristores y su ecuación de voltaje pueden determinarse de esta manera. El voltaje en la carga va a ser igual al voltaje pico por el seno de omega t siempre que estemos en el tramo entre alfa y beta o bien en el tramo de pi más alfa más, y esto está, bueno, está extraño, pero en el tramo en que sucede el siguiente beta y en el tramo en que sucede el siguiente alfa. Y 0
para cuando omega t sea mayor que beta y sea menor que pi más alfa, es decir, cuando todavía no se ha hecho el siguiente disparo. Ahora, vamos a ver el caso número 2, el caso en el que alfa elegido es menor que el ángulo teta. Si el ángulo de disparo es menor que el ángulo de desfase, entonces tendremos el funcionamiento característico siguiente. Como el tiristor S1 entró a conducir en el primer pulso del circuito de disparo, se mantendrá conduciendo por más tiempo del que le toma al mismo circuito emitir el siguiente disparo. ¿Qué pasa si el tiristor 1 conduce más tiempo que lo que le toma conducir al otro? Ya que el tiristor S1 se encuentra conduciendo, en ese momento S2 no puede conducir. Pero ¿quién me dice por qué no conduce S2 si hemos disparado ambos tiristores? ¿Qué me lo está impidiendo? ¿La corriente de qué? ¿La corriente de qué? Ese. Lo que cae en la inductancia, no. ¿Por qué no conduce el S2 si hemos disparado a ambos tiristores? Es decir, le hemos dado un pulso en el gate a ambos tiristores. A ver, voy a tratar de dibujárselos. Si yo estoy entregando, una señal de alterna y tengo un tiristor que va hacia allá y un tiristor que va hacia acá, ¿la corriente no ha cambiado su sentido? No. Ajá, Germán. Exactamente, porque está polarizada en inversa. Cuando nosotros estamos en el semiciclo positivo, polarizamos en directa este de acá. Pero en ese momento este se polariza en inversa también, ¿o no? Entonces, si este está polarizado en inversa, no va a conducir nunca. ¿Cuándo va a detenerse este de acá? Este primer tiristor, su conducción se va a detener hasta después que hayamos dado ese segundo pulso, el que activa el S2. Pero como en este caso no se cumple la primera norma para que un tiristor conduzca, de tener que estar polarizado en directa, el tiristor 2 nunca conduce. Como S1 está conduciendo, lo polarizamos en directa, y por estar en antiparalelo, el tiristor S2 está polarizado en inversa. Aún con el efecto del pulso en la puerta, S2 no puede conducir. La corriente que percibe la carga solo va a ser la contribución de la conducción del tiristor S1 y se comporta, ahora sí, mira Derian, igual que un rectificador controlado con carga RL. ¿Por qué? Porque como nunca sucedió la conducción del tiristor S2, entonces esto no existe. Y tenemos simplemente un circuito que va hacia una carga resistiva, inductiva. Estamos. La corriente comienza a fluir a la carga desde el momento del primer disparo en el semiciclo positivo y se extingue en beta en el semiciclo negativo. Este valor de beta es mayor que el ángulo del siguiente pulso
¿Por qué? Porque porque pi más alfa va a ser menor que el ángulo beta. Y por esta razón el S2 no conduce. Así, en este circuito tenemos una corriente que pasa por el S1, ¿de acuerdo? Y entonces disparamos en nuestro ángulo alfa, nos montamos en el voltaje de la fuente, y cuando es alfa otra vez, por aquí miren, pero resulta que en este punto, es menor, perdón, que beta es mayor que ese ángulo alfa. Y por lo tanto, no permite que el tiristor 2 entre a conducir. Esto se parece, obviamente, a un regulador con carga RL, perdón, un rectificador con carga RL, y por lo tanto, la forma de onda de la corriente se comporta desde alfa hasta beta, sin importarle el valor del nuevo pulso de disparo. No sé si esto queda claro, muchachos. En el caso 2, en el caso en el que alfa es menor que beta, entonces el regulador funciona como un rectificador con carga RL. Perdón. El regulador con carga RL funciona como rectificador con carga RL. La curva de voltaje y de corriente en carga con relación al pulso de disparo queda de esta manera. Tenemos voltaje y pulso, tenemos voltaje en la carga y además corriente en la carga. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Aquí en este tramo el tiristor 1 es el que está conduciendo, que realmente debería ir hasta el pulso, pero bueno, ahí ustedes me entienden. Y no conduce o no hay conducción por el tramo, perdón, por el S2, por lo tanto en el segundo tramo todo se va a hacer C. Para este caso, las ecuaciones de voltaje y de corriente, así como el cálculo del ángulo de extinción, son las mismas que ya conocemos y que pueden obtenerse en aquellas que fueron abarcadas en la clase número 13 de rectificadores controlados con carga R y con carga RL. De todas maneras, se la voy a dejar por acá. La ecuación de corriente en la carga solamente entre alfa y beta es esta, donde Z y teta están definidas por esas constantes. La ecuación de voltaje en la carga va a ser V sub 0 igual a V sub m seno de omega t solamente para los tramos en los que haya conducción, también desde alfa hasta beta. Y el cálculo del ángulo de extinción se saca con la misma formulita que nosotros ya conocemos. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Nada. ¿Queda claro? Chivo. Para ambos casos, los valores de voltaje eficaz y de corriente eficaz, VRMS e IRMS, que nos interesan, se obtienen integrando las ecuaciones obtenidas. El IRMS es la raíz de 1 sobre t de 0 a t de la función cuadrática, perdón, la función al cuadrado de t, y el voltaje RMS igual, la raíz de 1 sobre t de la integral de 0 hasta t de la función de t elevada al cuadrado de t. Así es como nosotros podemos definir los reguladores con carga RL. Le estamos entregando a la carga RL una potencia regulada. Nosotros elegimos en qué momento se le entregamos, cuánto le vamos a entregar de potencia, y de esta manera estamos haciendo la regulación de voltaje y de corriente. La acción reguladora implica que usted al elegir un al elegir un ángulo de disparo de los tiristores, le da una potencia que puede ser mayor o menor a esa carga. ¿Hay alguna pregunta?
Sigue la misma fórmula, solo que la corriente, la función de T de la corriente es la función de voltaje entre la resistencia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que vas a ponerle aquí adentro, la manzana que vas a ponerle aquí adentro y aquí adentro. ¿Dudas? ¿Nada? Pues bueno. Ok, lo vamos a dejar hasta... vamos a dejar la clase hasta acá.